En este caso, la planta que vamos a trabajar es una sabina. Se ha injertado, la mayoría de los injertos han sido satisfactorios y están vivos y con buen aspecto. Pero con este árbol siempre me surgió la duda de si injertar o no injertar. Después de darle muchas vueltas y por tener un material que trabajar para esta demostración, me decidí a trabajar con las hojas originales de la sabina. A lo largo del tiempo se ha mantenido bastante fuerte, bastante sana y con muy buen aspecto, independientemente de estar tan cargada. He tomado la decisión de trabajarla como tal, así que muy probablemente esos injertos que he hecho en el futuro los quite y deje la planta estar como quede una vez realizado este trabajo. A la hora de trabajar sobre un material en bruto para transformarlo en un bonsái, intento seguir una serie de pautas como me han enseñado. Uno de los primeros pasos que se dan o deberían darse es seleccionar el frente de ese material sobre el que estamos trabajando. El bonsái es un objeto tridimensional. Nosotros cuando lo observamos en un jardín podemos verlo por todas partes, pero a la hora de enseñarlo, de mostrarlo, ya sea en una exhibición o a través de fotografías, al final ese objeto tridimensional se convierte en un objeto bidimensional, ¿no? Entonces es muy importante buscar aquel punto en el cual podamos mostrar, si no todas, al menos la mayor parte de esas partes de mayor interés, desde ese único punto del que estamos tomando la fotografía o en el cual estamos mostrando ese árbol en una exposición. En este caso, la planta estaba creciendo probablemente en la naturaleza de forma horizontal. Las ramas están muy aplastadas y enmarañadas, y la imagen global era como la de una masa de verde creciendo de forma plana sobre unos troncos retorcidos. Nosotros tenemos que conseguir que esa composición que estamos creando sea estable y equilibrada. Entonces, a la hora de trabajar siempre intento definir lo que es el frente y posteriormente definir lo que es la línea del cuerpo del árbol, es decir, definir el cuerpo de pies a cabeza, definir cuál es el dibujo que describe el tronco de ese árbol que estamos representando, desde la base hasta el ápice. A continuación podemos proceder a definir lo que es la estructura de las ramas que parten de ese cuerpo. De por sí el cuerpo ha de ser estable, pero a mayores la disposición de las ramas y las distintas masas de verde es lo que le va a dar no solo equilibrio, sino también dinamismo a esa composición. Hay que tener en cuenta ese tema que tratábamos anteriormente de la tridimensionalidad y la bidimensionalidad, de modo que así conseguiremos generar profundidad. Una vez que el cuerpo está en su sitio y claramente definido desde la base hasta el ápice, primero hay que observar detenidamente cuáles son las ramas de las que disponemos y, tras un análisis previo, decidir cuáles vamos a utilizar, cuáles no, ir una a una, empezando desde abajo,
alambrando y posicionando cada una de esas ramas estructurales. La primera idea para trabajar esta planta fue la de romper esa imagen de un conjunto horizontal, aplastado, e intentar darle una forma mucho más interesante, más elegante, más dinámica y en el fondo más natural, ¿no? Que es lo que siempre buscamos. Partiendo de esa idea, lo que se hizo fue erguir a la planta desde atrás y descolgarla dejándola caer hacia un lado. Y con este simple gesto lo que se empieza a distinguir es lo que va a ser el futuro bonsái que generaremos a partir de este material en bruto. La idea es la de trabajar un árbol en el que distinguiremos como dos árboles dentro del mismo, o incluso también se plantea la posibilidad de un tercero. La idea es que uno de estos árboles se descolgará hacia un lado y el otro hacia el lado opuesto. Lo difícil en este caso será conseguir que el conjunto entre esos dos árboles o esos tres árboles resulte armónico y que tanto sus movimientos como la historia que narran que no sea contradictoria. Este es un árbol que me regaló mi segundo maestro, Taiguru Shibata. Era una sabina que él tenía entre sus árboles y le dije si me la vendía y tuve la suerte de que me la regaló. Y aquellas hojas que tenía ese árbol nunca me gustaron y a mí siempre me gustó mucho el tema del injerto. Y lo que hice fue injertarla con hojas de un Itoigawa que a su vez me había regalado su padre, Nobuichi Shibata. Y es un árbol al que le tengo especial cariño porque tiene un poco de cada uno de mis maestros. Está hecho a partir de dos púas, dos ramas que se injertaron, y todo lo que es el follaje de hoy en día parte de esas dos ramas. El siguiente paso es proceder a alambrar las ramas estructurales que van a partir de ese cuerpo, de esa estructura que hemos planteado. Aquí el principal problema reside en que tenemos un montón de ramas en cada uno de esos posibles nuevos árboles, y todas ellas están muy desordenadas, torciéndose unas sobre las otras, y a mayores son ramas que tienen, digamos, el follaje muy alejado del punto del que parte cada una de esas ramas. Es decir, que el verde se nos ha ido muy lejos y tenemos que conseguir generar masas de verde más próximas a esos troncos que planteamos. Es decir, que hay que compactar todo bastante. Por otra parte, centrándonos en lo que sería el árbol que cuelga hacia la derecha, el primer problema que tenemos es que todas las ramas se dirigen hacia arriba, fluyen todas acorde a lo que era su posición natural de plantado, como crecía en la naturaleza. Las ramas tienden a orientarse hacia el sol y se van modelando en función de esto o de aquellos agentes externos como puede ser la nieve, el viento, acción de animales.
y intentan sobrevivir y crecen hacia donde pueden, ¿no? O las dejan. En este caso, esas ramas fugaban todas hacia arriba, pensando en lo que es la nueva posición de plantado, y a nosotros lo que nos interesaba era todo lo contrario, ¿no? Conseguir el efecto de que ese primer árbol de la derecha es un árbol como en cascada, y necesitábamos que el flujo, que el movimiento que se generara a partir de este árbol fuese hacia la derecha y hacia abajo. Por eso el principal problema que se nos plantea y que tenemos que solucionar es seleccionar cuáles de esas ramas de las que disponemos. Lo que hacemos es alambrar esas ramas consideradas estructurales y posicionarlas. Tenemos que hacer una serie de torsiones y pliegues para poder posicionarlas y compactarlas, pero con ayuda de alambre y algún que otro tensor conseguimos nuestro propósito. Una vez durante mi aprendizaje, cuando estaba en mis inicios con mi primer maestro, Nobuichiro Sudata, tuve la suerte de, entre muchos árboles, trabajar un Junípero Itoigawa de cultivo. Desafortunadamente ese árbol, por motivos de cultivo y alguna enfermedad, después de aquel trabajo se debilitó y perdió muchas de sus ramas y solo quedó una de ellas. Yo pregunté a mi maestro le comenté que quería comprar ese árbol y él me dijo que me lo regalaba. Y así se incorporó a mi pequeña y humilde colección y fui construyendo un nuevo árbol a partir de aquella única rama que sobrevivió. Una vez que hemos definido lo que es la estructura de ese primer árbol, a continuación lo que hacemos es realizar la misma tarea en el árbol de la parte superior, ese que va a generar un movimiento descolgándose hacia la izquierda en contraposición al árbol que cuelga hacia la derecha. Entonces lo que hacemos, y lo que es lo más difícil en este caso, es desenmarañar todas esas ramas que tenemos. Hay una gran cantidad de ellas y están todas entrelazadas, cruzándose, retorciéndose unas sobre otras. Y el primer paso es fijarse en cuál es el origen de cada una de esas ramas, dónde nacen, hacia dónde van, y analizar cuáles nos van a ser de utilidad, cuáles no, cuáles podemos bajar, cuáles podemos alargar, compactar, poner un poco en la balanza cuáles serán más útiles, cuáles no, y algunas de ellas se utilizarán y otras serán eliminadas. Una vez que hemos hecho esa reflexión, el siguiente paso es el mismo que en el caso del primer árbol que hemos trabajado. Con ayuda de alambre y tensores lo que vamos a hacer es definir lo que es la estructura de ese árbol, ¿no? A mí me han enseñado a trabajar de esta manera, ¿no? Definir el frente del árbol, definir primero la línea del tronco de pies a cabeza, intentando solucionar aquellos problemas que nos presentan, y definiendo la línea por completo. O sea, si hay una parte del cuerpo que necesita ser doblada,
o modificada, antes de trabajar con las ramas tenemos que solucionar esos problemas. Y una vez que hemos definido todo el cuerpo, lo que hay que hacer es definir la estructura de las ramas que se sitúan en torno a ese cuerpo. A la hora de definir esas ramas, lo único que vamos a hacer es alambrar y posicionar el eje de esas ramas. Nosotros lo que tenemos que hacer siempre es crear un boceto de esa idea que tenemos en mente. Pero en el caso del segundo árbol, el de la parte superior, el problema no es que todas vayan en la misma dirección y tengamos que reposicionarlas. El problema es que están todas formando un amasijo en el cual no se sabe de dónde procede cada una de ellas, y el principal problema reside ahí. Por eso el punto de partida ha sido pararse un momento para analizar todo ese caos e intentar poner orden, que ese es en parte el inicio y el proceder a la hora de hacer bonsái. A partir de un material en bruto hay que analizar los elementos de los que disponemos y hay que intentar poner orden en ese desorden. Definir el cuerpo, posicionar las ramas estructurales, y una vez que eso se ha realizado, entonces podemos proceder a definir cada masa en sí, ¿no? Darle detalle a cada una de las masas de verde, pero no sin antes saber dónde va a ir cada una de ellas posicionada. La mayoría de las ramas de esta planta tenían en la mayoría de los casos el mismo problema. Son ramas que son muy largas y el verde, el follaje de cada una de ellas está muy en el extremo, ¿no? en la parte apical de cada una de estas ramas. Esto lo que hace es que genera la imagen como de un seto en el cual el verde está muy lejos de ese tronco que nosotros planteamos. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de hacer que ese verde que crece en la parte apical de cada una de esas ramas tan largas se quede en una posición más próxima al tronco que estamos planteando. Entonces hay que estudiar cuál de esas ramas es más propicia para ser doblada, para ser compactada, para ser plegada. Hay ramas que son más flexibles, otras menos. Algunas de estas ramas tienen curvas que ya han sido hechas previamente por la naturaleza y si giramos en la misma dirección es fácil de compactar, pero si contradecimos dichas curvas es fácil que rompamos las ramas. En este tipo de sabina en el que estamos trabajando, las ramas son muy quebradizas. A pesar de ser largas, no son muy flexibles y son muy frágiles. Otro de los problemas que se nos plantea a la hora de trabajarlo, dejando atrás lo que es el desorden y la multitud de ramas, es la necesidad de alzar el ápice. Una vez que hemos analizado las ramas que disponemos y hemos seleccionado cuáles utilizaremos y cuáles no, el problema que se nos plantea es el siguiente, que para alzarla necesitamos un punto de apoyo hacia el cual tirar, ¿no? Utilizar por medio de un anclaje, sujetar la base de esa zona que queremos alzar y tirar hacia un punto que se encuentre más alto. Lo que ocurre es que en este árbol no disponemos de ningún elemento estructural hacia el cual tirar. No hay ningún tocón, ningún yin,
ni ningún elemento que sea lo suficientemente duro y rígido como para soportar la tensión de levantar esa rama de la cual parten la mayoría de subramas con las que generaremos el ápice. Entonces, lo que intentamos hacer es, por medio de una barra de acero, buscar la manera de posicionar esa barra para conseguir ese punto que no disponemos hacia el cual tirar el tensor para poder alzar la nueva zona apical. El nuevo problema que se nos plantea es dónde ubicar esa barra de acero. Como es tan desordenada la zona de la copa y carecemos de zonas o estructuras que sean lo suficientemente rígidas como para agarrarla o para apoyarnos sobre ellas, tenemos que pensar muy bien para conseguir que esa barra quede lo suficientemente estable y lo suficientemente bien ubicada como para poder tirar hacia ella. Muchos de los árboles que tenía en mi pequeño rincón en la azotea de Taisoen, aquellos árboles que conformaban mi pequeña colección, estaba este Juniperus sargenti, que era un árbol que procedía de una colección de un aficionado y que estaba destinado a ir a la basura porque no tenía ningún interés. Y como a mí me gusta trabajar todo tipo de material, especialmente aquellos que no tienen ningún valor apenas, pues conseguí que mi maestro me lo regalara en vez de tirarlo a la basura. Y con mucha paciencia y empeño lo fui trabajando y con el tiempo se ha ido convirtiendo en este arbolito que es hoy en día. Una vez que el eje de cada una de las ramas estructurales está posicionado, procedemos a alambrar rama a rama cada una de las subramas que parten de esa rama central que define el eje de cada una de las masas de verde. Una vez que las hemos alambrado, las vamos posicionando cuidadosamente para generar masas de verde que sean armónicas y que tengan una imagen que resulte lo más natural posible. Estas masas de verde siempre están conformadas por una rama central de la cual parten una serie de subramas y que se van disponiendo siempre siguiendo una forma palmada, como la palma de la mano. Un eje del cual parten una serie de subramas que conforman una estructura en forma como de mano o de abanico, con un perfil redondeado, tanto visto desde arriba como desde el frente, como desde los laterales. Lo más complicado a la hora de situar las ramas que definían la estructura del árbol de la parte inferior fue reposicionar esas ramas que resultaban interesantes para formar la nueva estructura, que todas se dirigían hacia arriba y en la mayoría de los casos hubo como que contradecir ese nacimiento, ese movimiento original para poder posicionarlas en la nueva posición que planteábamos con este nuevo diseño.
A la hora de trabajar con sabinas siempre surge la duda de si conservar su follaje original o si injertarlas con algún follaje que resulte más vistoso, más favorable. Yo no siempre utilizo la misma vía. Hay veces que la hoja original es interesante y encaja con la escala del bonsái que planteamos hacer a partir del material original. Y hay otras veces en las que no, en las que es más favorable ir en otra dirección y es mejor injertar la planta con unas hojas más bonitas y más acordes tanto a la forma como al tamaño del nuevo bonsái que queremos crear. En mi etapa de aprendizaje en Japón tuve la suerte de ver a lo largo del tiempo cómo se iban transformando plantas desde cero en futuros bonsáis. Algunas de las especies con las que he trabajado mucho, el caso del Itoigawa, el Juniperus chinensis, la variedad Itoigawa, y inspirado un poco en algunos ejemplares que tengo en mi colección o muchos otros que tomo como ejemplo y referencia, he ido generando un nuevo material a partir de esqueje. A la hora de definir las masas de verde es muy importante no solo el conjunto de la masa de verde, sino que cada uno de los puntos de verde que conforman dicha masa estén puestos en la posición adecuada. Todas las hojas están creciendo siempre hacia el sol, es decir, mirando hacia arriba, y si nosotros al ubicar cada uno de esos puntos de verde, cada uno de esos pompones que constituyen la nueva masa de verde, las hojas de cada uno de esos puntos de verde tienen que estar perfectamente orientadas hacia arriba, hacia el sol. Si nosotros ubicamos esos pompones, por llamarlo de alguna manera, de modo que las hojas están dirigiéndose hacia un lado o hacia otro, al final no transmiten armonía. Se genera como una distorsión en la imagen final que queremos transmitir. A la hora de alambrar las ramas finas que van a conformar cada una de esas masas de verde, es muy importante no retorcer las ramas en el proceso del alambrado. Cada una de las ramas tiene una posición natural en la cual ha crecido y nosotros tenemos que respetar esa posición natural. Si nosotros retorcemos la rama en vez de retorcer el alambre sobre la rama, por un lado estamos dañando las fibras que constituyen a nivel interno esa rama y esta se va a debilitar. Entonces es muy importante, por una cuestión estética y por una cuestión de cultivo y de salud de la planta, enrollar el alambre sobre la rama, pero no retorcer el alambre con la rama. Una vez que alambramos cada una de las subramas que conforman cada masa de verde, luego tenemos que colocar cuidadosamente cada uno de esos pompones, de esos puntos de color que en conjunto generan esa figura que define la nueva masa de verde. Uno de los puntos más interesantes de esta planta, o que a mí me resulta más bonito, es que ambos árboles tienen una base común, no es que sean dos árboles separados que se retuercen entre sí, sino que el árbol
en el sentido que se ha planteado ahora, desciende hacia el árbol en cascada y hay un punto en el cual este tronco se bifurca y asciende en la dirección opuesta, generando lo que es el árbol que luego se descuelga hacia la izquierda. Y ese punto en el que se produce la bifurcación a mí es un punto que me resulta bastante bonito, natural e interesante, por el quiebro que hace, el movimiento que genera y el contraste con las maderas muertas que hay en los alrededores de esa zona que estamos comentando. En este caso, para alambrar el árbol hemos utilizado alambre de cobre. En el caso de las coníferas es más recomendable en el sentido de que el efecto que va a ejercer sobre las ramas es mayor. La diferencia viene a ser la siguiente: el alambre de cobre es más rígido que el alambre de aluminio y esto nos permite, para doblar una misma rama, utilizar calibres inferiores a los que utilizaríamos en el caso del aluminio. Al trabajar con calibres más finos, lo que conseguimos es que el alambre incida más rápidamente sobre la corteza de cada una de las ramas y al generar pequeñas heridas, la planta intenta sellarlas, cerrarlas y las ramas lignifican y fijan antes su posición. Esta es, en gran parte, la explicación de por qué en estos casos utilizamos alambre de cobre y no de aluminio.
Una vez que hemos alambrado las ramas, tanto a nivel estructural como a nivel de definir lo que van a ser cada una de esas masas de verde, una vez que hemos acabado, luego tendremos que tener en cuenta la posición de cada una de esas masas de verde que hemos generado y posicionarlas de modo que el conjunto sea natural, armónico, que sea dinámico, que genere profundidad. Entonces tenemos que ir jugando y definiendo con mayor exactitud la posición de cada una de las masas en el conjunto. Y una vez que cada masa está posicionada donde debería estar, entonces podemos centrarnos en ir masa a masa dando toda la definición y el detalle que queramos en cada una de ellas. Pero es importante no dar este último paso sin habernos asegurado de que cada masa de verde está donde tiene que estar. Una de las cosas que me gusta mucho dentro del bonsái es trabajar los árboles que voy a transformar en bonsái desde cero. Muchos de mis árboles están hechos a partir de esqueje y de semilla, y este es un pequeño plantón que tengo como planta madre de Juniperus chinensis, la variedad Sargenti, para tener material a la hora de injertar o de hacer nuevos esquejes. Y mientras saco material de él, al mismo tiempo puedo ir trabajándolo para transformarlo en un futuro bonsái. Una vez posicionadas
todas las ramas estructurales, alambradas todas las subramas que parten de ellas, definidas las masas de verde. Nos vamos acercando a ese resultado que nos planteábamos originalmente. Yo creo que finalmente el conjunto global resulta bastante armónico, bastante natural y que intenta, como siempre en el bonsái, representar un árbol adulto, maduro, y hay que tener en cuenta que esto es un trabajo rápido, una transformación que se ha hecho en poco más de un día. Es la diferencia de tiempo que hay entre el antes y el después, y hay que entenderlo como eso. Visto el resultado final, siempre nos quedará la duda de saber si habría sido buena opción seguir adelante con los injertos o si esta ha sido una buena decisión y seguir adelante con las hojas originales es la mejor opción.